A veces los estudiantes de inglés suenan raros, pero no por su acento. Es algo mucho más simple. Están usando la forma incorrecta del verbo después de otro verbo. Por ejemplo, en inglés decimos I enjoy reading con ing al final de reading, pero I want to read con to. Y sí, hay verbos que también pueden usar las dos formas, pero hoy te voy a enseñar 3 grupos súper útiles, los que van con otro verbo con ing, los que usan to y los que aceptan ambos. Soy Connor, tu profe de inglés nativo, y si aprendes esto, vas a sonar mucho más natural y ganar confianza. Entonces, prepárate para practicar conmigo. Let's get started. Y para facilitar mejor tu aprendizaje, vamos a dividir esta lección entre 3 partes. En la primera, vamos a ver algunos verbos que solo se pueden usar con un gerundio. Es decir, si vas a usar uno de los verbos en el primer grupo y vas a poner otro verbo después de dicho verbo, el primer verbo, el segundo tiene que ser un gerundio, es decir, un verbo con la ing al final. En la segunda sección vamos a ver verbos que solo se pueden usar con infinitivo, es decir, el segundo verbo que sigue dicho verbo que vamos a ver en la segunda sección tiene que ser en su forma infinitiva, que es un verbo con to antes, ¿ok? Y en la tercera sección vamos a ver algunos verbos que pueden utilizarse con ambas formas, que pueden ir seguidos de un gerundio o de un infinitivo. A veces el significado de la oración puede cambiar un poco, pero en esos momentos te lo voy a explicar, entonces no te preocupes. Y ojo, para que practiques mejor, al final también tendremos una pequeña actividad para que pongas a prueba lo que aprendiste. Entonces, vamos a la primera sección que tiene que ver con los verbos que solo aceptan un gerundio después. Si estás aprendiendo inglés, necesitas memorizar ciertos verbos que solo pueden ir seguidos de otro verbo en forma de gerundio, o sea, con la ing al final. Entonces, aquí te voy a dar 5 ejemplitos muy comunes con 2 frases completas para cada uno. Y quiero que me las repitas después en voz alta para que practiques conmigo. Así es, vas a estar ampliando tu vocabulario y de paso vas a estar haciendo shadowing, escuchándome, imitándome y repitiendo exactamente lo que escuchas para que practiques tu inglés. Aquí en una sola lección estamos cubriendo desde gramática hasta pronunciación, ¿ok? Entonces quédate conmigo. El primer verbo en este grupo de verbos que solamente pueden ir seguidos de gerundios, si vas a poner 2 verbos en una oración, el segundo tiene que ser un gerundio, es avoid. Avoid, y este verbo es sencillo, quiere decir evitar. Ok, entonces repite el verbo después de mí, por favor. Avoid. Otra vez, avoid. Muy bien. Ahora voy a decir una frase en inglés y te voy a dar un pequeño espacio, o sea, 2 segunditos, posiblemente 3 después, para que me la repitas, ¿ok? Entonces, él evita comer tarde, en inglés sería he avoids eating late. He avoids eating late. Ahora tu turno. Yo lo digo 2 veces y luego tú, ¿ok? Muy bien. La clave aquí es entender que el segundo verbo, o sea, el que sigue avoid, es comer, que en este caso está conjugado. Pusimos una ing al final, un gerundio. Eso es lo que tenemos que hacer si vamos a poner un verbo después del verbo principal en el grupo avoid. Entonces, vamos a practicar una vez más. Quería explicarte este contexto y luego simplemente voy a decir la frase y me la vas a repetir después sin hablar mucho, ¿ok? Entonces, he avoids eating late. Awesome. Yo evito manejar de noche. I avoid driving at night. Otra vez, I avoid driving at night. Muy bien. El segundo verbo en este grupo es enjoy. Este verbo quiere decir disfrutar. Repítelo tú después de mí. Enjoy. Excellent. Otra vez.
Enjoy. Perfect. Estás practicando ahora mismo, estás hablando inglés. No importa que no haya nadie contigo. El punto es hablar lo más que puedas. Veamos un ejemplo. Ella disfruta de leer novelas. She enjoys reading novels. Hagámoslo nuevamente. She enjoys reading novels. Excelente. Y por cierto, con esta frase realmente quiero poder escuchar lo suficientemente fuerte la S al final del primer verbo conjugado enjoys. Entonces no digas enjoy, ¿ok? Tienes que decir enjoys. Enjoys. Y también cuando pronuncias reading, la ing al final, quiero que pronuncies un poquito fuerte eso también mientras estás practicando. Entonces sería reading. Reading. Veamos otro ejemplo. Disfrutamos de pasar tiempo con la familia. We enjoy spending time with family. We enjoy spending time with family. Awesome. Good job. El próximo verbo es consider. Consider. Y este verbo quiere decir considerar en español. Repítelo tú. Consider. Excellent. Por cierto, no es consider, no es consider, sino consider. Consider. Veámoslo en un ejemplo completo. Estoy considerando mudarme al extranjero. I'm considering moving abroad. I'm considering moving abroad. Excellent job. Y recuerda que el punto aquí es entender que con este verbo consider, el verbo que lo sigue tiene que tener una ing al final, tiene que ser un gerundio. No diríamos I'm considering to move abroad. Se entendería, pero suena un poquito extraño. Entonces la regla debería seguirse en este caso si realmente quieres sonar natural al hablar. Considera el próximo ejemplo. Ellos consideraron tomarse un descanso. They considered taking a break. They considered taking a break. Excellent. El próximo verbo es terminar, o en inglés, finish. Finish. Entonces dilo tú. Finish. Otra vez, finish. Muy bien. Ellos terminaron de limpiar la casa. They finished cleaning the house. They finished cleaning the house. Awesome. Pasemos al próximo ejemplo. Terminé de escribir el informe. I finished writing the report. I finished writing the report. Awesome. Otro verbo importante en este grupo es sugerir o suggest. Suggest. Dilo tú. 2 veces vamos a hacerlo juntitos. Suggest. Suggest. Excelente. Veámoslo en 2 frases completas. Él sugirió ir a la playa. He suggested going to the beach. He suggested going to the beach. Excellent. Otra vez. He suggested going to the beach. Bien hecho hasta ahora. Veamos la segunda oración con suggest. Yo sugiero ver esta película. I suggest watching this movie. I suggest watching this movie. Excelente. Y nada más quiero resaltar un detalle muy importante, y es que muchos estudiantes se equivocan con este verbo en particular. Un gran porcentaje diría I suggest to watch this movie. Otra vez voy a repetir esto. Se entendería.
pero no sonaría tan natural. Cuéntame por favor en los comentarios de este video si hubieras cometido este error y si acabas de aprender esto con este verbo en particular por primera vez. Por favor, te leo aquí en los comentarios. Y ahora que ya viste algunos verbos que siempre van con gerundio, vamos a ver el otro lado, verbos que solo se pueden usar con infinitivos después. Los verbos que estoy por enseñarte deben ir seguidos de to más verbo la mayoría del tiempo. No puedes usar el gerundio con ellos porque sonará extraño y poco natural. Entonces vamos con los ejemplos. El primer verbo es agree. Agree, o digamos to agree, estar de acuerdo. Por ejemplo, quiero que repitas este verbo después de mí. Agree. Otra vez, agree. Perfecto. Vamos a estar repitiendo cada ejemplo 2 veces. El verbo en sí y también las 2 oraciones que van con cada verbo. ¿Ok? Veamos el primer ejemplo con agree. Él aceptó ayudarnos. He agreed to help us. Dilo tú después de mí. He agreed to help us. Ok, hagámoslo otra vez. He agreed to help us. Excelente. Y con este ejemplo, lo que quisiera aclarar en este momento es lo siguiente. Si vamos a poner agree y vamos a seguirlo con otro verbo inmediatamente después, en este caso, ayudar es el segundo verbo, to help. Ese segundo verbo tiene que ser en su forma infinitiva con to antes. No podemos decir he agreed helping us con un gerundio. No sonaría natural. Tenemos que decir he agreed to más verbo, to help. He agreed to help us, ¿ok? Nada más quería aclarar eso y recordarte eso, y con el resto de los ejemplos no voy a estar repitiendo eso, es que quería establecer nuestra comprensión básica ahora mismo antes de seguir. Entonces, dicho esto, sigamos a la próxima frase utilizando agree. Ellos aceptaron venir temprano. They agreed to come early. ¿Tu turno? Ok. They agreed to come early. Perfecto. Entonces no dirías they agreed coming early. Siempre será they agreed to come early. El próximo verbo es decidir. Decide. Repítelo tú. Decide. Nuevamente, decide. Excelente. Ella decidió irse temprano. She decided to leave early. Repítelo tú. She decided to leave early. Very good. Decidimos esperar. We decided to wait. We decided to wait. Very good. Sonaría muy extraño y poco natural decir we decided waiting con un gerundio en lugar de we decided to wait, que suena bien, es correcto y suena muchísimo más natural. El próximo verbo es hope. La H no es muda. Hope. Y este verbo quiere decir esperar o tener esperanza. Repítelo tú después de mí. Hope. Hope. Excellent. Vamos con las oraciones. Ellos esperan ganar el partido. They hope to win the match. Repítelo tú. They hope to win the match. Excellent work. Let's keep going. Espero verte pronto. I hope to see you soon. I hope to see you soon. Excelente, ya estamos estableciendo un buen ritmo y eso es genial. Entonces sigamos al próximo verbo que es prometer. Promise. Promise. Dilo tú. Promise. Promise. Perfecto. Él prometió llamar más tarde. He promised to call later. He promised to call later. Excellent work. Let's do another example.
I need my water first. Ella prometió ayudarme. She promised to help me. She promised to help me. Great job. Este próximo ejemplo es el verbo negarse. Refuse. Refuse. Dilo tú. Refuse. Refuse. Y un ejemplo con refuse podría ser, ella se negó a cooperar. She refused to cooperate. She refused to cooperate. Excelente trabajo y ojo, esa última palabra en la oración, cooperate, se pronuncia así. Cooperate. Puede ser difícil si es tu primera vez viendo esta palabra, pero nada más quería decirte eso. Entonces cuéntame en los comentarios, por favor, si te salió bien o si te cuesta un poquito pronunciar cooperate. Te cuento que el próximo grupo que estás por ver es sin duda el más importante de toda la lección. Y es que hasta ahora ya conoces verbos que solo pueden ir con un gerundio después y otros que solo pueden ir con un infinitivo después. Lo que pasa es que hay un grupo especial de verbos que pueden usar ambos. Sí, un gerundio o un infinitivo después. Pero a veces el significado de la oración, dependiendo de la forma que elijas, un gerundio o un infinitivo, puede cambiar. Y de eso vamos a hablar en la próxima sección. No sé si escuchaste la noticia, pero tomé una gran decisión este año. Y es que después de haber ayudado a más de 1000 estudiantes a aprender inglés con éxito, yo voy a compartir abiertamente el método que ellos usaron y lo mejor es que lo haré completamente gratis. Será un evento online y tú estás invitado, pero debes reservar tu cupo lo antes posible. Te voy a mostrar cómo se puede aprender inglés sin miedos, sin bloqueos y sin frustraciones para que no abandones el proceso y todo en menos de un año. Entonces, por favor, escanea este código QR o haz clic en el enlace que está en la descripción de este video si realmente quieres asistir. La fecha ya casi se acerca, entonces cuando entres al enlace, toca el botón que estará en la página web, entra al grupo de WhatsApp, repito, todo completamente gratis y allí te voy a mandar toda la información para que te unas al evento en línea. Hazlo cuanto antes para asegurar tu lugar. Pero ahora sí, volvemos a la lección. Espero verte en esa clase gratuita. Sección 3. Verbos que aceptan ambas formas, el gerundio o el infinitivo. Antes de comenzar con los ejemplos, quiero que recuerdes dos cosas muy importantes, por favor. Algunos de estos verbos que estás por ver pueden ir seguidos de un gerundio o un infinitivo sin ningún cambio de significado, ¿ok? Pero con otros, el uso de gerundio o infinitivo puede cambiar ligeramente la mayoría del tiempo el enfoque o el significado de la oración. Pero no te preocupes, porque te voy a indicar si el significado cambia o no, para que sepas. Entonces te voy a decir cada verbo 2 veces, lo vas a repetir 2 veces y con cada uno de ellos habrá 2 ejercicios, o sea, 2 oraciones completas que vas a repetir en voz alta después de escucharme decirlas. El primer verbo es comenzar o empezar. En inglés decimos begin. Begin. Dilo tú. Begin. Begin. Muy bien. Y ahora voy a hacer algo que voy a repetir con cada uno de los verbos en esta lección. Y es que voy a enseñarte 2 ejemplos de frases completas al mismo tiempo para que veas la diferencia. Específicamente cuando el verbo begin va seguido de otro verbo con una ing al final, o sea, un gerundio, y otro ejemplo de begin cuando va seguido de un verbo con to delante de él, o sea, un infinitivo. Y vamos a ver si el significado de dicha oración cambia o no, ¿ok? Entonces, ten paciencia, por favor. Si quisiéramos decir, él empezó a hablar, podríamos decir, he began to talk o he began talking. He began to talk, he began talking. Te cuento aquí que el significado no cambia aquí. Ambas frases
quieren decir lo mismo. Quieren decir que él empezó a hablar. Entonces ahora quiero que repitas cada frase después de mí. Vamos a decirlas 2 veces cada una. Entonces, he began to talk. Muy bien. He began to talk. Excelente. Si no quieres decirlo así, a la hora de tener que decir él empezó a hablar, si no quieres decir he began to talk por algún motivo, también tienes la flexibilidad de usar el gerundio, la segunda forma que estás viendo. Entonces repite después de mí. He began talking. He began talking. Excellent job. Así que no hay ninguna diferencia en el significado de estas 2 oraciones. Ambas quieren decir él empezó a hablar. El próximo verbo es comenzar o arrancar. Es parecido a begin, pero en este caso es start. Start. Dilo tú 2 veces. Start. Start. Bien, hagamos 2 ejemplos. Si quisiéramos decir, ella comenzó a llorar, podríamos decir, she started to cry o she started crying. She started to cry, she started crying. Repítelo tú después de mí, por favor. Recuerda que vamos a decir cada frase, en este caso hay 2 veces, ¿ok? She started to cry. Ahora nuevamente, she started to cry. Perfecto. Repite después de mí, esta vez con el gerundio. She started crying. She started crying. Perfecto. Y por curiosidad, ¿crees que hay una diferencia entre estas 2 oraciones? Bueno, te cuento que aquí tampoco hay ninguna diferencia entre las 2 frases. Sigamos al próximo verbo, que es continuar o seguir. En inglés decimos continue. Continue. No es continue, sino continue. Y ahora tú, repítelo después de mí. Continue. Continue. Muy bien. Y ahora los 2 ejemplos. Si quisieras decir, ellos continuaron trabajando, podrías emplear el gerundio o el infinitivo. Podrías decir, they continued to work. They continued to work. O they continued working. They continued working. Aquí tampoco hay ninguna diferencia entre las 2 formas, pero practiquémoslas juntos. ¿Listo? Repite después de mí. They continued to work. They continued to work. Muy bien. Ahora usemos el gerundio, ¿vale? They continued working. They continued working. Bien hecho. Como dije, no hay ninguna diferencia aquí. El próximo verbo es odiar, o en inglés, hate. Hate. La H no es muda, no decimos 8. Si dijéramos 8, estaríamos diciendo el número 8 en inglés. 8. Entonces es muy importante que suene esa H, que pronuncies bien lo suficientemente fuerte la H en este caso. Imagínate, si dices 8, puede que confundas a alguien más fácilmente. Entonces repítelo tú. Hate. Hate. Perfect. Y ahora considera estos 2 ejemplos. Si quisieras decir, odio tener que esperar, podrías decir, I hate to wait, con un infinitivo. I hate to wait. Este ejemplo es un poquito más puntual, pero si quisieras decir, odio esperar, en lugar de odio tener que esperar, pues para decir odio esperar dirías, I hate waiting. I hate waiting, con la ing al final de wait. Entonces es más general. Hablas de que en general odias esperar. En general. Repite la primera frase después de mí, porfa. I hate to wait. I hate to wait. Awesome. Y ahora la segunda.
que es la frase más general de las dos. I hate waiting. I hate waiting. Excelente. Entonces, para resumir con hate, el infinitivo suena más puntual y el gerundio un poquito más general. Pero ahora pasemos al próximo verbo que seguramente has utilizado antes. Es el verbo gustar, que en inglés se dice like. Like. Repítelo tú. Like. Like. Muy bien. Y considera dos ejemplos con like. El primer dice, a ella le gusta cocinar. Es como un hábito que ella tiene. A ella le gusta cocinar. En inglés diríamos, she likes to cook, con el infinitivo. She likes to cook. She likes to cook. Y también podrías decir, she likes cooking, con la ing al final, con el gerundio. Entonces tenemos she likes to cook y she likes cooking. Si te preguntas por la diferencia, pues aquí el gerundio es más emocional y el infinitivo es más general porque habla de una rutina básicamente. Repite después de mí. She likes to cook. She likes to cook. Muy bien. Y ahora, she likes cooking. She likes cooking. Perfecto. Te voy a ser sincero. Si dices she likes to cook versus she likes cooking, un gran porcentaje de la población nunca se va a dar cuenta de ninguna diferencia entre las dos. Yo estoy enseñándote los matices de cada uno de ellos, sin embargo, la mayoría del tiempo con este verbo en particular no habrá ninguna diferencia en este contexto de hablar de nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestras preferencias y demás. Pero no siempre es así con otros verbos. Hay casos en los que si utilizas un gerundio después de dicho verbo o un infinitivo, sí puede cambiar el significado por completo. Pero bueno, el próximo verbo es amar o encantar. Love. Love. Love es más fuerte que like, ¿no? Entonces repítelo tú. Love. Excelente. Otra vez concentrándote en pronunciar la B, la V al final de love. Así suena. Love. Love. Repítelo tú. Love. Muy bien. Muchos hispanohablantes tienden a pronunciar ese último sonido de la VE como si fuera una F y ellos dicen love, love en lugar de love, porque ese sonido es un poquito difícil de dominar inicialmente, pero vamos a practicarlo juntos, no te preocupes. Y entonces, hablando de nuestros hábitos, gustos, pasiones y demás, considera estos dos ejemplos. A él le encanta viajar. He loves to travel. Y he loves traveling. He loves to travel. He loves traveling. Repite el primer ejemplo después de mí. He loves to travel. Y nuevamente, he loves to travel. Muy bien, ahora digamos la segunda oración. He loves traveling. ¿Es tu turno? He loves traveling. Perfecto. Te cuento que practicar de esta manera, donde tú me escuchas y repites cada frase y aún cada verbo individual, está reforzando el conocimiento que estás adquiriendo en este momento. Entonces no olvides eso. Estás mejorando tu pronunciación. Estás adquiriendo nuevas palabras para tu sopa de letras, tu vocabulario, ¿no? Ampliando tu vocabulario. Estás practicando en voz alta. Estás intentando hacer shadowing también, literalmente, imitándome, mi ritmo, mi entonación. Todo lo que digo, quiero que lo digas exactamente así, lo mejor que puedas, aceptando que quizás no vayas a estar pronunciando todo absolutamente perfecto inicialmente, pero ese no es el punto. El punto es practicar y comenzar a entender que después de los verbos en este grupo, puedes usar un infinitivo o un gerundio. Quiero que puedas recordar eso fácilmente. Entonces, ese es uno de los puntos de este ejercicio, entre otros. Y por cierto, con estas dos oraciones no hay ninguna diferencia. Puedes elegir entre las dos formas la forma que más te guste aquí. He loves traveling o he loves to travel.
quieren decir lo mismo. Por cierto, si te está gustando esta lección, no olvides darle like y compárteselo a alguien más, por favor, para que siga yo creciendo este canal. Realmente ayuda muchísimo, te agradezco de antemano. Y el próximo verbo es preferir, que es prefer. Prefer. Y si quisieras decir algo sencillo y cortito como prefiero caminar, podrías decir I prefer to walk o I prefer walking. Entonces, digamos juntos la primera frase y luego la segunda. I prefer to walk. I prefer to walk. Y ahora, I prefer walking. I prefer walking. Muy bien. Aquí realmente no hay ninguna diferencia, pero te cuento que a veces el infinitivo puede sonar un poquito más formal. Excelente trabajo hasta ahora. Ahora que ya viste los 3 tipos de verbos, vamos a ponerlo a prueba. Completa las siguientes oraciones con el verbo correcto y en la forma correcta, utilizando un gerundio o un infinitivo. A veces se podría utilizar ambos, entonces te voy a indicar eso en los momentos correctos, no te preocupes. Con esta primera oración, el verbo que vamos a estar empleando es leave. Leave. Y leave quiere decir salir. Entonces, esta es la oración y tu trabajo es elegir entre el gerundio o el infinitivo de leave. Entonces, I decided early. I decided early. Sería leaving o to leave. Tú me dices. Te doy 2 segunditos. Ok, aquí sería to leave. I decided to leave early. I decided to leave early. Esto porque decide always takes the infinitive afterwards en este tipo de oraciones cortas. Vamos al próximo ejemplo. El verbo que tienes que utilizar aquí es read o leer. Entonces, she enjoys novels. She enjoys novels. Sería to read o reading. Tú me dices. Aquí sería un gerundio. Entonces sería she enjoys reading novels. She enjoys reading novels. No digas she enjoys to read novels. No sonaría natural. She enjoys reading novels. ¿Ok? Enjoy siempre va seguido de un gerundio en este tipo de oraciones cortas. Vamos al próximo ejemplo. Ahora quiero que utilices el verbo trabajar, que sería work. Work. Y tienes que hacer lo mismo. Tienes que indicarme si vamos a utilizar working o to work en esta oración. ¿Listo? They continued after lunch. They continued after lunch. Bueno, te cuento que continue se puede utilizar con un gerundio después o un infinitivo. Entonces aquí podríamos decir they continued working after lunch. They continued working after lunch. O they continued to work after lunch. Ambas son correctas y quieren decir lo mismo. No hay ninguna diferencia entre las dos oraciones. En este próximo ejemplo, tienes que emplear el verbo tell, que quiere decir en español. Entonces, vamos a emplear to tell y esta es la oración. He refused the truth. He refused the truth. Aquí, después de refused, we use an infinitive. Entonces sería he refused to tell the truth. He refused to tell the truth. En esta próxima pregunta, el verbo que tienes que conjugar es to discuss, discutir o básicamente hablar de algo. Entonces sería discussing o to discuss. Tú me lo dices. Entonces, por ejemplo, we avoided the topic. We avoided the topic. Sería to discuss o discussing. Aquí sería discussing. Entonces, we avoided discussing the topic. We avoided discussing the topic. Y es que en este tipo de oraciones cortas,
avoid only takes the gerund afterwards, ¿ok? Nos queda un ejemplito más, no te vayas, y luego tengo un mensaje importante para ti. Entonces, en este próximo ejemplo, el verbo que tenemos que emplear y conjugar correctamente es stay. To stay. To stay quiere decir quedarse. Entonces, tú me dices si vamos a decir to stay o staying. ¿Listo? I prefer at home tonight. I prefer at home tonight. ¿Cuál sería? To stay o staying. Aquí la respuesta es ambas. Puedes decir I prefer staying at home tonight o I prefer to stay at home tonight. I prefer staying at home tonight. I prefer to stay at home tonight. Entonces, después de prefer, que quiere decir preferir en español, podemos emplear un gerundio o un infinitivo. Tenemos esa flexibilidad. Prefer es un verbo versátil en ese sentido. Y realmente no hay ninguna diferencia, pero otra vez el infinitivo puede sonar un poquito más formal a veces. ¿Cómo te fue en esta mini prueba? Por favor, cuéntamelo aquí en los comentarios. Y no te vayas todavía. Si te gustó esta lección y si aprendiste algo nuevo, dale like al video para que más estudiantes puedan verlo aquí en YouTube, por favor. Adicional a esto, regístrate gratis lo antes posible si quieres venir a mi clase de inglés en línea y estar en el grupo privado conmigo en WhatsApp. En esa clase gratuita te enseño cómo puedes aprender inglés sin abandonar el proceso, aunque hayas intentado antes. Y mira, tu edad o tu nivel actual no importa. ¿Ok? Este método es para todos. Puedes hacerlo escaneando este código QR aquí o haciendo clic en el enlace en la descripción de este video. Y mira, si la página aún está habilitada cuando llegues, quiere decir que aún hay cupos y que podrás venir gratis. ¿Ok? Si te apasiona el inglés y quedaste con ganas de seguir aprendiendo ahora mismo conmigo aquí en YouTube, haz clic en este otro video para poder aprender las situaciones exactas en las cuales usamos gerundios e infinitivos en inglés. Es que no cubrí eso en esta lección, entonces te veo en esa otra lección muy pronto.